Gracias primero por invitarme. Yo no estoy seguro. Siempre uno empieza agradeciendo las invitaciones a estas reuniones. Esa no es una de las que estoy seguro que uno quiere agradecer, porque me encuentro primero como el único obstáculo entre ustedes y el almuerzo, lo cual es realmente peligroso. Segundo, soy el chilla de la sopa, porque no voy a hablar de cuestiones de bioética. Bueno, yo tampoco lo hice, pero es de México. Y entiendo que la mayor parte de la temática ha sido en cuestiones de bioética médica. Yo no voy a salir completamente de esto. Y algunas de las cosas que Rubén puso por delante me sirven como introducción a lo que voy a hablar. Voy a tocar un punto que él tocó, he quitado otros, simplemente para hacerlo un poquito más preciso. Realmente lo que tengo es un boceto de una serie de trabajos que he escrito sobre el tema, los he juntado, por eso también no quise traer una presentación en PowerPoint para tratar de hacerlo resumido, leerlo y apegarme lo más posible al tiempo. Estoy asumiendo que partimos después de lo que dijo Rubén, de que estamos aceptando que hay evolución. En uno de mis trabajos hago un análisis de todas las ideas al respecto de esto, desde William Paley hasta los aspectos de evolución más avanzados. No lo voy a tocar, voy a asumir que estamos, si alguien no está de acuerdo que hay evolución, las preguntas, pero déjenme no entrar ahí y tratar de convencerles de que esto hay que aceptarlo. Y voy a tener que también usar algunos cortes en todo el proceso para tratar de avanzar en eso. Voy a empezar a hablar en el extremo de ese continuum desde creacionismo absolutamente bíblico, del que hablaba Rubén, de que la Tierra fue creada el 20 de octubre a las 9 de la mañana del año 4004, lo que haya sido, hasta un evolucionismo materialista, como se le conoce, del cual sí voy a hablar, pero voy a hablar de esta parte de ese. En ese extremo del continuum se encuentran dos corrientes verdaderamente evolucionistas, no teísticas. Tampoco voy a hablar del evolucionismo teístico, que dice que si Dios usó al proceso de evolución, pues sabiendo que después íbamos a Darwin iba a descubrir esto y eso. Yo hice esto. Esa parte no. Esas dos son el evolucionismo agnóstico y el evolucionismo materialista. El término agnóstico fue acuñado por Thomas Huxley, del cual ustedes probablemente han oído, un intelectual de primera magnitud conocido como el bulldog de Darwin, por su activa defensa de las ideas del naturalista, y se refiere a alguien que ha suspendido sus juicios personales acerca de si Dios existe o no. Huxley pensaba que era muy difícil, incluso imposible, comprender realidades finales y que consecuentemente era más honesto no rechazar de forma categórica la existencia de una forma supranatural más allá del mundo material, y lo cito en este sentido. Yo no abrigo dudas de que la crítica científica resultará destructiva de las formas de sobrenaturalismo que impregnan la constitución de las religiones existentes. Está hablando de 1850. En el juicio de los llamados milagros, el veredicto de la ciencia debe ser no probado. Sin embargo, el verdadero agnosticismo no puede olvidar que la existencia, el movimiento y el funcionamiento de la naturaleza, de acuerdo a leyes, son milagros mucho más notables que cualquiera relatado por las mitologías, y de que puede haber cosas no solo en los cielos y en la tierra, sino más allá del universo inteligible, acerca de las que ni siquiera se puede soñar en nuestra filosofía. El pensamiento teológico nos hace creer que el mundo en que vivimos es la casa de un hechicero. Nos hace creer
el pensamiento anti-teológico propone que ese mundo es un pastel de lobo fabricado por los dos niños ciegos de la naturaleza, las leyes y la energía. El agnosticismo simplemente nos dice que no sabemos nada acerca de lo que puede haber más allá de los fenómenos. El evolucionismo agnóstico considera irrelevante que haya habido o no una participación divina en el proceso de origen y evolución de la vida. Sostiene que es improbable que así haya sido, pero no adopta una actitud dogmática al respecto. Por otro lado, el evolucionismo materialista no solamente sostiene que las causas naturales son más que suficientes, como lo hace el agnóstico, para explicar fenómenos naturales, sino que lo sobrenatural simplemente no existe. En otras palabras, afirma que no hay un Dios. Perdón que me meta por aquí, no es mi propósito discutir esto, pero son partes que son muy importantes en la percepción que ha habido alrededor de las, no de la hipótesis, sino de la teoría de la evolución, que afectan la forma como las cosas se comprenden por la sociedad. El evolucionismo materialista es una forma de naturalismo filosófico. Dos excelentes y articulados ejemplos de esta corriente son el filósofo y estudioso de la biología evolutiva Daniel Dennett y el ecólogo y biólogo evolutivo Richard Dawkins, cuyo reciente libro, no el más reciente, hizo otro espléndido sobre diversidad biológica, por cierto, el año pasado. Este libro se llama The God Delusion, es decir, la ilusión de Dios, o ¿cómo se llama? El espejismo de Dios, que es la traducción correcta. Este libro es una brillante reseña de tal enfoque. A pesar de que muchos científicos, varios de ellos notables evolucionistas actuales, como es el caso de Francisco Ayala, por ejemplo, o de Joan Rothgarden, piensan que no hay incompatibilidad entre evolucionismo y religión, y bien que son gente respetada en el campo de la biología evolutiva, los argumentos, en mi opinión, de Dennett y Dawkins hacen equivaler tal manera de pensar a tapar el sol con un dedo. Me parece importante referirme, así sea de manera esquemática, a los principios operativos de la evolución, porque en conjunto constituyen la base que permite pensar en el origen de las especies y en su transformación sin el concurso de una fuerza extranatural. Un poco lo que por ven, lo voy a volver a tocar para que quede muy claro. Hay cuatro elementos centrales de la teoría de la evolución que se concatenan lógicamente para hacer de la selección natural el mecanismo más importante de ese proceso de progresión y transformación de las especies. 1. Todas las especies producen mucha más progenie que la necesaria para simplemente reponer el número de los padres, pero ninguna alcanza a tener tanta progenie como para inundar la tierra. Esto es algo que inspiró a Darwin a partir de las lecturas de Malthus, y que no nada más se referían al hombre, se refieren a todas las especies. Esto es lo que hizo realmente que a Darwin ahora sí le cogiera el 20, a lo que se refiere a esto. 2. Debido a que los recursos en el ambiente no son suficientes para abastecer las necesidades de cada individuo producido, ya que existen competidores y depredadores, por lo que solamente algunos individuos alcanzan la madurez y se reproducen, hay una reducción en el mundo, hay una enorme reducción en ese número, pero no es una reducción simplemente azarosa, pues, de billetes de lotería, tiene una forma de operar. Los factores de mortalidad o de reducción de longevidad y por lo tanto de edad de reproducción que regulan el tamaño de las poblaciones actúan de forma selectiva. Debido a que todos los individuos son diferentes, su susceptibilidad a los diferentes factores selectivos, componentes de lo que se concibe como la lucha por la existencia, también lo es. Y por lo tanto, número 3, algunos individuos tienen mayor probabilidad de sobrevivir, reproducirse y dejar mayor progenie que otros, cosa que menciono ahorita.
Los individuos mejor adaptados a las condiciones específicas del ambiente en el momento en que viven serán los que tengan mayor probabilidad de sobrevivir y dejar más descendientes. Y si estas diferencias individuales son heredables, es un punto muy importante. Estos descendientes poseerán las mismas condiciones de adaptación de sus padres a las mismas condiciones ambientales. En consecuencia, en el transcurso de muchas generaciones y mientras las condiciones ambientales se mantengan constantes, cuarto punto, la proporción de individuos bien adaptados tendrá que aumentar o tenderá a aumentar, así como la probabilidad de que la progenie entre ellos provenga en forma creciente de la cruza entre padres cada vez mejor adaptados. El mecanismo por el que ocurren estos cambios en las características de una población es la selección natural y su resultado es la evolución orgánica. El ambiente físico y biótico, y este es uno de los puntos más importantes que no fueron comprendidos por muchos, por gente como Lamarck y como por otras personas. El ambiente físico y biótico en el que viven los organismos es típicamente variable, está en constante cambio, no solo en la dimensión espacial, sino también en la temporal. Y las escalas de tales variabilidades son enormes. Las características morfológicas y comportamentales que hacen que un individuo se adapte a determinadas condiciones ambientales pueden o no ser adecuadas ante condiciones diferentes. No hay dos trozos o instancias de ambiente que sean idénticos. En consecuencia, se puede afirmar que no hay tal cosa como un estándar del individuo mejor adaptado o las características o atributos más adecuados. La variabilidad temporal y espacial del ambiente establece reglas de juego, por así decirlo, que determinan diferentes elementos de selección o diferentes intensidades de dichos elementos. Esto causa que los individuos que bajo ciertas condiciones eran favorablemente seleccionados por tener mayor sobrevivencia o tasa de reproducción, sean en una nueva condición ambiental superados por otros mejor adaptados a esas nuevas condiciones. La variabilidad ambiental es la causa más importante de la conservación de la variabilidad y diversidad biológicas o genéticas de los organismos. Dado que esa variación ambiental es aleatoria, sus efectos selectivos sobre el contingente genético de una población, contingente que también está constituido aleatoriamente, no tienen ni destino ni designio prefijado. Ni la selección natural ni en consecuencia el proceso de evolución orgánica tienen una meta o un propósito final. Se trata de un proceso abierto y constante en el que si existiera alguna meta, algún propósito para las especies, sería la de permanecer indefinidamente en